En vista de que estamos en el mes de marzo, el mes internacional de la mujer, yo he preparado una serie más bien de estudios en los cuales nosotros nos hemos enfocado en el rescate de la vergüenza y el castigo. Mayormente, no estamos hablando de un castigo divino, sino de un castigo terrenal, que fue lo que hizo Jesús con una dama en los tiempos, digo dama porque era una mujer en los tiempos, en sus tiempos. Así que le voy a pedir que por favor me acompañen a orar antes de iniciar este estudio en esta mañana llamado Ni te condeno y vete y no peques. Son tres cosas que Jesús hizo con esta mujer. Así que, por favor, oremos. Buen Dios que moras en las alturas, agradecemos, Señor, que tú hayas permitido, Padre amado, que yo hoy pues tenga esta palabra de aliento, primeramente para mí, Señor, que fue sorprendida mientras estudiaba este tema. Y luego, Señor, procura que tu santa palabra toque los corazones de todos los que estamos escuchando este mensaje. Te rogamos, Padre, que tú seas o esté en medio nuestro en este momento, Señor. Gracias, Padre. Es por Jesús que yo te pido estos favores. Amén, mi Señor. Y amén. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Yo decía que hoy vamos a tratar esta lectura bíblica de la mujer adúltera que se encuentra en Juan 8, del uno del 1 al 11. Una historia en la cual yo me gocé al mismo tiempo que me sorprendí, puesto que Dios, siendo un Dios de orden, le gusta que las cosas estén en orden. Pero vamos a ver primeramente estas tres cosas que Jesús hace por esta mujer. Ni la condena, le dice que se vaya y también le dice no peques más. Vamos a tratar primero la condición de esta mujer al equivocarse o a cometer un error. Dice que equivocarse es una situación muy difícil de enfrentar. Una de las tendencias más comunes incluso es culpar a otros de nuestras equivocaciones. Verdaderamente cuando yo le digo a mis hermanos, cuando tengo la oportunidad, medita, porque al meditar tú te das cuenta los procesos que tú has enfrentado en tu vida, te das cuenta en cuáles tú has fallado, te das cuenta también en las decisiones buenas que has tomado, pero siempre la actitud de nosotros al fallar es decir que otros tienen la culpa. Nos, Se nos hace complicado a nosotros enfrentar esas decisiones mal tomadas. Así que de eso vamos a hablar esta mañana. Psicológicamente equivocarse desencadena primeramente una variedad de emociones y sentimientos. ¿En qué sentido? Cuando nosotros nos equivocamos, nosotros nos apartamos, nos llega tristeza, lloramos, nos enojamos. Todas esas sensaciones de emociones y sentimientos vienen a nosotros. También pueden variar en intensidad y duración. Cada equivocación que cometemos, y si es repetitiva, señores, la duración es más cada vez que nosotros faltamos o tomamos una mala decisión. Si usted toma una mala decisión a primera, usted va a la palabra y usted se alienta y dice, ok, falté o fallé, voy a evitar. Pero cuando usted lo hace otra vez, usted la sensación ya no es de ir a la Biblia.
ya no es de orar, ya es una sensación de tristeza, ya es una sensación de falté, fallé y ya lo he hecho otras veces y volví y lo hice. Esa intensidad dura mucho más tiempo, es mucho más duradera. Pero hay otra, dice que dependerá de la personalidad, el tipo de error que hayamos cometido y la perspectiva que tengamos de equivocarnos. Eso es lo que nosotros sentimos, pero más adelante vamos a tratar cómo otros nos hacen sentir. Estamos hablando de lo que sentimos, que esto dependerá de su personalidad. Hay personas que el fallo le ayuda a superarse. Hay personas que fallar lo hunde totalmente en su misma miseria y en su condición. Los sentimientos en base al fallo son más comunes de lo que nosotros imaginamos. Antes de entrar en materia, yo quiero dar esta pincelada porque es importante que sepamos para nosotros poder irnos a lo que es la lectura. La vergüenza, sentimos vergüenza, la cual es una sensación de incomodidad o de humillación. Esta se identifica especialmente si el error es público, como lo pasó esta mujer adúltera que no tiene nombre, pero si no especifica cuál es su fallo, dónde consiste su pecado. Justo como en el caso de la mujer adúltera, es algo que estoy leyendo, nos llenamos de temor, de miedo. Se ve usualmente reflejado en el temor a la crítica, al juicio, al señalamiento de los demás, a las consecuencias negativas que esos errores nos pueden llevar. En el caso de la mujer adúltera, vemos cómo esta emoción era presente y estaba desnuda. Ahí vamos a la Biblia. Así que todos los que puedan, tengan la oportunidad de abrir su Biblia en Juan 8:1, empezamos a leer desde el 53 de Juan 7, perdón, que es donde trata la historia de la mujer adúltera. Dice la palabra del Señor, cada uno se fue a su casa. Eso hablaba de Jesús cuando estaba en Galilea. Y allí es otro ya capítulo, pero cuando terminó Jesús, lo que estaba haciendo, se fue a su casa y se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba, o sea, él sentado enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Los escribas querían hacer justicia? No, querían lastimar a Jesús. Ellos tenían justicia terrenales por el cual ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, porque estaban obedeciendo esas justicias terrenales, esas leyes terrenales más bien. Y como eran leyes terrenales, ellos estaban haciendo lo que acostumbraban a hacer, llevar a juicio a alguien, pero podían haberlo hecho al sumo sacerdote, podían haberlo llevado porque era la autoridad en ese entonces. No, ellos fueron a llevar a Jesús. En estos hay dos direcciones. Primero, ellos querían poner a Jesús a hacer el juicio. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús estaba llevando un evangelio de amor y perdón, cosa que ellos no lo estaban haciendo. Ellos estaban enfocados directamente en que se hiciera cumplir lo que ya en sus leyes estaba.
Dejémoslo ahí porque en realidad no me quiero enfocar en ese ámbito. Dice que en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Es una condena que estaba ya escrita. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole, no era por la situación de la mujer, como decía, puesto que si la situación de la mujer podía serla ya la autoridad eclesiástica o las autoridades de gobierno, ellos quisieron llevarle a esta mujer a Jesús. Y dice su santa palabra que su intención era eh, tentar a Jesús para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado sobre el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Hay, hay muchas especulaciones en cómo estaba esta mujer al ser presentada a Jesús y ante las autoridades. Existen los escritos y otras especulaciones donde dice, digo especulaciones porque no están en la Biblia. Dice que esta mujer adúltera fue presentada desnuda frente a una multitud que no solo la juzgaba, sino que quería hacer cumplir la ley de Moisés que ya estaba escrito. O sea, ellos querían matarla porque así decía la ley. Y yo no estoy en desacuerdo. Pues si usted falta a la ley, claro que la misma ley le condena a usted y tiene también un castigo. Si no es que, recalco, esto podía haber sido de otra manera, pero ellos querían a su vez tentar a Jesús para ver qué Jesús podía hacer. Miren, algunos de nosotros no ha tenido miedo a ser apedreado porque esto no nos acontece en estos tiempos. Pero sí, por la comunidad de la iglesia podemos ser señalados, pero sí, por la comunidad de nuestra sociedad podemos ser apuntados. Pareciera que las pedradas de las palabras y las acciones causan el mismo dolor en quienes las experimentan, dejándolas paralizadas y muchas veces escondida por vergüenza a lo que hicieron y miedo a lo que harán o dirán. Yo quiero entrar un poquito en materia en esto, en este pensamiento y en esta escritura, puesto que nosotros somos un testimonio vivo. Nosotros, el deber es uno, pero la realidad, Señor, es otra. Nosotros debemos presentar ante el mundo el amor de Cristo a través de nuestro vivir. Es un deber de nosotros como hijos de Dios representar a nuestro Padre y Señor. ¿A dónde está la coma o el signo de encerramiento en que nosotros seguimos viviendo, pisando esta tierra oscura, de angosta y socializando tanto con el de adentro que tiene tantas condiciones que, que, que ajustar, como el de afuera, que tiene todas las condiciones habidas y por haber? Esto no nos dice a nosotros, tenemos que salir de este mundo, no. Seguimos en esa batalla espiritual entre lo que yo debo de ser y lo que realmente yo soy. Es algo para meditar. Eso ustedes mismos tendrán que meditar en esto. ¿Estoy yo avergonzando al Señor, a mi Dios, a mi Padre con mis actos? ¿O estoy yo haciendo lo correcto para darle gozo, alegría de ser yo llamada su hija? Seguimos con el sentimiento de culpa. Esto puede ser tan profundo que puede ir deteriorando cada una de las áreas de la vida. Muchas veces el peso de la culpa lo esclaviza a uno y a las personas al dolor, amargura y resentimiento. Miren, yo en tiempos atrás estaba hablando con alguien de los mandamientos. ¿Por qué
la Biblia dice que los mandamientos te van a hacer libre. ¿Y por qué la Biblia dice que cuando tú tienes el Espíritu, tiene 10 cualidades o 10 o tiene esos frutos que te hacen sentir a ti que tienes el Espíritu? Fíjense, cuando usted cumple los mandamientos o trata o pide a Dios que le ayude a cumplir los mandamientos, usted es libre, libre de una condena, libre de una situación, es libre de consecuencia o de castigo que vienen a raíz de incumplimiento. Nosotros, como seres humanos, nos enfocamos siempre en ver faltas ajenas, en ver cómo esa persona no nos cayó bien lo que hizo. Nos meditamos en por qué esa persona actuó como actuó y no, y simplemente hacemos una deducción. Pero, ojo, miren qué hizo Jesús. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Por ellos, al oír esto, asustado por su consecuencia, salieron uno a uno y comenzaron desde lo más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta mujer tuvo este encuentro y ustedes dirán, ¿merecía ella ser apedreada? ¿Ustedes conocían la causa por la cual esa mujer estaba adulterando? Usted, yo digo, porque estamos hablando de la mujer adúltera, porque no vayan a malinterpretar. Pero conocemos nosotros por la situación que esa mujer estaba viviendo, que la llevó a cometer este pecado, porque es violación directa de la ley de Dios. Conocemos nosotros cuál era su situación, su angustia, su tristeza, su necesidad. No. Hoy en día nosotros tenemos esas mujeres a nuestros alrededores. Digo mujeres no en el sentido de un sexo, no. Digo mujeres porque están pasando por situaciones difíciles y únicamente nosotros nos sentamos a visualizar los errores que está cometiendo. Somos nosotros esa persona que estamos únicamente prestos a ver por la falta que esa persona está pasando o cometiendo. O como hay unos hermanos que tengo que solamente saben hablar cosas negativas de la iglesia, que me duele, que me entristece. Y si eso soy yo humanamente, ¿cómo se sentirá el Señor? Sabemos que en estos tiempos las cosas iban a estar complicadas y difíciles, puesto que el Señor mismo en su palabra nos dice que el trigo crecerá junto a la cizaña. Pero cuidado si usted, queriendo arrancar la cizaña, se lleva también entre manos el trigo. Sabemos nosotros o no hemos sentido con la necesidad de acercarnos a alguien que vemos caminando con pasos torcidos, como decimos, para saber y ayudar a través de una oración.
o de un buen consejo a esa persona? Es fácil sentarnos a mirar la destrucción de alguien que Jesús nos dice en sus 10 mandamientos, los resumen en dos. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es amor condenar a alguien cuando no sabemos cuál es la esencia de lo que está pasando. Es amar, permitir que alguien se vaya a la borda y se va a punto de caer, como he oído personas decir, no, no opino porque si lo opino y fracasa, me van a culpar a mí. Y yo pregunto, ¿eso es un acto de amor? No, yo no creo que sea un acto de amor, puesto que Jesús nos enseñó un amor limpio, sincero, un amor de servicio, un amor donde se interesaba por la condición de las personas que estaban a su alrededor, que iban donde él. Jesús se entristecía por la condición de aquellos malos que señalaban y se entristecía por el castigo que podía recibir alguien el cual estaba sometido a una condición en el momento o a una necesidad. Jesús rescató a aquella mujer, no solo de la consecuencia o del castigo de sus acciones. Jesús la rescató justamente de la vergüenza, puesto que al Jesús inclinarse al suelo a escribir una frase muy, muy común entre nosotros, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús rescató a aquella mujer no solamente de ese castigo, sino que la rescató de la vergüenza, porque ella estaba siendo expuesta. Pero y esos pecados grandes y esas maldades dentro del corazón y la mente humana de aquellos que le estaban acusando, y quizá hasta hombres que habían estado con ella, estaban ahí acusándola para matarla. Y Jesús miró el dolor de aquella mujer, pero también vio aquella maldad en los corazones de aquellas personas que querían hacer justicia, no porque querían hacerla cumplir, no, querían hacer justicia para dañar a Jesús también. Eh, Él sabía que lo que pasara en ese momento iba a determinar el resto de la vida de esta mujer que estaba pecando, que solamente conocía a él y ella porque estaba ella pasando esa situación. Pero, como le decía al inicio del tema, íbamos a tocar tres situaciones que era: yo no te condeno. ¿Jesús condenó a aquella mujer? No, no la condenó. Pero hay dos acciones que ella debía de hacer. Jesús hizo una, no condenarla. Ella tenía que hacer dos cosas, que es irse y ya no pecar más. Dice en la acción de Jesús, dice, recuerda a Dios esta, esta situación para hacer lo mismo que Jesús hizo por la mujer. Dios lo recuerda. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Está dispuesto a hacer esta acción, pero como le decía, nosotros tenemos que hacer otra acción. Dice la Biblia en Romanos 5:20, que donde abundó el pecado, ¿qué hace? Sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Mientras más carga el Señor le hace a usted bajar, mientras más condición de pecado usted lleva al Señor, el Señor hace la acción de no condenarlo, más gracia encuentra usted en el Señor. Pero debe de hacer dos acciones, como le decía.
Dios está listo para rescatarle del castigo del pecado, haya sido lo que haya sido. El Señor no mira que el pecadito que yo hice con, con el sábado se me pasó y yo no vi la hora y me pasé porque estaba corriendo. Es igual que esta mujer adúltera. Es igual que si usted roba, aunque sea un pincho. Es igual que si usted habla mentira. Es igual que si usted eh, no honra a su papá y a su mamá. Es igual que cualquier de estos mandamientos, por más simple y pequeño que sea. El Señor te dice, te voy a rescatar. Pero mientras más carga de pecado uno tiene cuando va a los pies de Jesús con la intención de que Jesús lo rescate, más gracia uno encuentra en el Señor. Así que Dios es el único que puede juzgarte. Es el único que ha bebido sin pecado en esta tierra. Es el único que te dice que en lugar de vergüenza tendrás alabanza en tu corazón y en lugar de deshonra tendrá un perpetuo gozo. Y si buscamos Isaías 61:7, que nos da esta esperanza a todo aquel pecador que entiende que en Cristo haya paz, haya seguridad, entonces esto le vendrá. Dice, voy a volver a repetir a Isaías 61:7 que dice, en lugar de vergüenza tendrás alabanza y en lugar de deshonra tendrás perpetuo gozo. Y vuelvo al principio, antes de terminar, para decirle que el Señor no nos condena. El Señor no quiere rescatar, pero usted tiene que ir a sus pies para que Él termine de hacer, para que Él haga la obra de rescate en usted. Pero hay dos acciones que no debes olvidar, mi hermano y mi hermana. Es de vete y no peques más. Jesús nos da la mayor acción, que es no condenarnos, y nosotros reaccionamos a irnos y no pecar más. Voy a terminar leyendo ya el último capítulo, el último versículo, el 10 más bien. Dice, enderezándose Jesús nuevamente, bien, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Jesús entonces le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ojalá y estas palabras, mis hermanos, en esta mañana, pues nos sirvan a nosotros de refrigerio y que nos sirvan a nosotros a tomar un momentito de este lindo, hermoso sábado y medite, medite, porque el meditar es sanidad. El meditar nos encuentra a nosotros con nosotros mismos y no somos, nosotros no podemos engañarnos. Sabemos en qué nosotros estamos faltando y sabemos también que nosotros podemos pedirle al Señor para que siga haciendo las reformas de nuestra vida. Pero como Jesús te dijo y me dijo, vete y no peques más, hoy yo lo tomo en mi vida y como le dije al principio, yo este tema lo he tomado principalmente a mí. Vete y no peques más. Que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias. Mis hermanos, por acompañarme y permite el Señor que esto sea de beneficio tanto como lo fue para mí.